Román Rodríguez, señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, don Domingo Berriel. Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Empezaré de forma muy concreta a contestarle esta pregunta concreta que usted me formula y luego quizás en la réplica podemos profundizar más. Para aceptar la propuesta que hace el Cabildo es muy sencillo. No puede ser un préstamo, no puede ser una aceptación con una obligación concreta y determinada de devolución, documentalmente hablando. Tiene que ser un acuerdo institucional, como se le ha ofrecido al Cabildo. Un acuerdo institucional político por el cual, cuando se pueda tener presupuesto para ello, y los cabildos, lógicamente, como instituciones de la comunidad autónoma, tienen bastante audiencia en materia de presupuesto en la comunidad autónoma, tan pronto como fuese posible desde el punto de vista presupuestario, devolverlo en forma de cumplimiento de una obligación que sea directamente del Cabildo y no de la comunidad autónoma. Señoría, cualquier otra cosa, nos han dicho por activa y por pasiva la Intervención General del Estado, el Ministerio de Hacienda, que es déficit y por tanto da igual que lo preste el Cabildo que lo preste un banco o que lo saquemos a deuda pública. Exactamente igual. Y la comunidad autónoma no tiene ningún problema con pedir crédito siempre y cuando sea dentro del margen de estabilidad presupuestaria. Y la estabilidad presupuestaria se marca en el presupuesto y el presupuesto está limitado ya con la capacidad que tiene. Por tanto, solo cabe esa fórmula que la hemos ofrecido al Cabildo y que finalmente, ya le diré, que se ha llegado a ese acuerdo en lo que el Cabildo ha podido o ha querido poner y donde ha querido y ha podido poner, con esa matización. Como todos ustedes saben, señoría, como ya conocen y como usted mismo dijo, la comunidad autónoma tiene competencias exclusivas en el desarrollo de la red de interés general del Estado, pero el Estado tiene la obligación de financiarla y esa obligación de financiación deviene precisamente en un incumplimiento de esa dotación cuando se hizo la transferencia de carretera a Canarias, que no tuvo en cuenta que el Estado sí financia en el resto del territorio nacional las carreteras de interés general y que por tanto la financia por aquello de que unen dos comunidades autónomas. Evidentemente, al aquí no poderse unir por carretera dos comunidades autónomas, quedó al margen de toda financiación las carreteras en Canarias. Esto es un asunto harto conocido por todos los que ya tenemos alguna edad en estos lares públicos, ¿no? Usted lo conoce muy bien. Pues bien, efectivamente, se ha conseguido que eso sea reconocido a través de un sistema de financiación de la comunidad autónoma, de una parte que es precisamente a través de los convenios con el Estado, pero eso no es ninguna graciosa concesión. Eso son cumplir con compromisos, cumplir con principios consagrados en la Constitución española, el principio de igualdad, consagrado también en el marco jurídico europeo y en el marco jurídico canario, en nuestro régimen económico y fiscal. Desde la consideración de región ultraperiférica del archipiélago presente en el Tratado de Ámsterdam de la Unión Europea hasta las disposiciones del Estatuto de Autonomía de Canarias y, como decíamos, ante las leyes del régimen económico y fiscal de Canarias, desde ahí se ha ido consolidando un sistema global de financiación de la comunidad autónoma que, en el caso de la infraestructura viaria, se ha traducido precisamente en la aportación por parte del Estado, cuya obligación reconocida por la ley es que se invierta el promedio, al menos el promedio de lo que se invierte por habitante en el resto del territorio peninsular, excluyendo los sobrecostes precisamente del hecho insular. Cuestión que no se ha llegado nunca ni por asomo. Sin embargo de esto, el Gobierno central completará el año 2015 con una legislatura de recortes en ese compromiso, en esa obligación de convenio de carretera, que como ustedes bien han reconocido es de 628 millones de euros menos en estos 4 años, una reducción que para el próximo ejercicio supone pasar de 220 millones a 54,19 millones.
Analizando entonces estrictamente el presupuesto para la red viaria de Canarias, sin tener en cuenta los 44 millones de euros que se transfieren a los cabildos insulares vía la sección 20, que por tanto no están en el departamento, que son para conservación, cantidad lógicamente muy modesta, pero que sirve para la conservación, se invertirán en infraestructura viaria en la isla el próximo año, como ya les ha adelantado el otro día en comisión, 96 millones de euros por diferentes vías. A los citados 54,19 millones procedentes del convenio de carreteras se suma el esfuerzo presupuestario de 21,8 millones de euros que aporta la comunidad autónoma y se prevé añadir al total los casi 20 millones de euros que anticiparán los cabildos insulares de Gran Canaria y Tenerife para el adelanto de determinadas partes de las obras que ellos han decidido en sus respectivas islas. Así, la Consejería de Obras Públicas prevé abonar este año 6,35 millones de euros por diversos conceptos como intereses financieros, transferencias a otras administraciones por obligación de compromiso alcanzado para la conservación de vías en el pasado o el desarrollo de obras incluidas en el plan de cofinanciación cofinanciado de mejora de la red viaria, sin tener en cuenta aún el grueso de inversión del departamento que, como todos conocen, se centra en las obras incluidas en el convenio de carretera. ¿Y cuáles son las prioridades de ejecución de estas? La inversión total prevista en el año 2015, lo que respecta a esas obras del convenio de carretera, ascenderá a poco más de 89,65 millones de euros, de los que 54,19, como he dicho, provienen del convenio del Estado, 15,4 a la aportación de la comunidad autónoma y cerca de 20 millones a los anticipos de los cabildos de Gran Canaria y Tenerife. ¿Cómo es la aplicación concreta de esos fondos? De estas partidas, casi 20 millones de euros corresponden a compromisos inaplazables por liquidación de obras realizadas y expropiaciones, con la consiguiente disminución de los recursos para afrontar obra nueva. Obras en curso en las que también existen obligaciones contraídas. Así, por ejemplo, es obligatorio finalizar las dos obras para las que el Gobierno de Canarias ha conseguido financiación adicional por su elegibilidad a través de fondos FEDER correspondientes al programa 2007-2013 y que, por lo tanto, deberán estar concluidas y abonadas antes de diciembre del año 2015 si no queremos arriesgarnos a tener que devolver las partidas europeas por incumplimiento de los plazos de conclusión establecidos en la regla N+2. En el caso de la obra entre Costa Calma y Pesenescal se presupuestan, por tanto, 9,25 millones de euros que, tras la aprobación del modificado número 2 previsto, se podrá finalizar dentro del año. Más avanzada está aún la obra del desdoblamiento de la circunvalación de Recife, cuya previsión es finalizarla en el primer trimestre del año 2015, con una inversión que incluye la liquidación en ese ejercicio por 9,8 millones de euros. Además del cumplimiento de aquellas obligaciones del programa FEDER, la reasignación de los escasos fondos disponibles, tal y como tuve ocasión de explicar en la comisión parlamentaria, obedece a diversos criterios. En primer lugar, se atiende al progreso de las obras cuyo principal objetivo es la mejora de la seguridad vial. En ese contexto, en efecto, se encuentra la aldea El Risco y ADG Santiago del Teide. Para la primera de ellas se destinan 5,7 millones de euros y se espera que el Cabildo de Gran Canaria anticipe otros 5 millones ofrecidos como máximo para el año 2015. Lo que propiciará así un ritmo de certificación de obra casi de 1 millón de euros al mes, teniendo en cuenta que la última certificación de los 2 últimos meses prácticamente se paga en el año 2016. Además, esa ejecución de la obra se centrará en el tramo entre El Risco y el Andén Verde, priorizando la terminación de uno de los 2 túneles ya perforados, con la intención de ponerlo en servicio cuanto antes con tráfico bidireccional, lo que podría lograrse con una inversión de otros 10 millones de euros más para sustituir la funcionalidad del citado tramo de mayor peligrosidad. Es decir, además de casi el millón mensual de producción que tendríamos que hacer en este año, habría que buscar otros 10 millones más para poder ya transitar por esa nueva vía y, por tanto, eludir los peligros a que su señoría ha hecho referencia. En el caso del tramo de ADG de Santiago del Teide, contamos también con la aportación acordada con el Cabildo de Insular de Tenerife, posibilitándose una inversión total de la anualidad de 2015 de 10,1 millones de euros, 6,1 presupuestados por la comunidad autónoma y 4 millones aportados por el Cabildo. Con ello se pretende poner en servicio cuanto antes el tramo principal entre Almeñime y Santiago del Teide. El tercer criterio empleado para la asignación de créditos de obras en curso para el próximo ejercicio es el de dar continuidad a la ejecución de aquellas más avanzadas con mayor incidencia en la movilidad, con objeto de lograr la mayor eficacia de los recursos económicos empleados y la mayor cohesión territorial. Así tenemos la Caldereta Corralejo, que solo se ha podido consignar 1,6 millones de euros, una obra que viene realizándose durante ya muchos años y se precisa al menos otro 1,5 millones más para poder hacer la terminación del tramo hasta Las Ares. No lo tenemos.
Para la anualidad de la obra Los Sauces Cruz Castillo, en La Palma se ha presupuestado 5,5 millones de euros, lo que permitirá abrir al tráfico todo el tramo desde Cueva de la Virgen hasta el Barranco de los Gallegos y se concluirá la travesía urbana de Los Sauces, quedando pendiente la variante de Barlovento y el pequeño tramo comprendido entre la travesía de Los Sauces y Cueva de la Virgen. En el caso de Baja Marta Juya, se cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros, que es el mínimo para la producción económica de esta obra, manteniendo cierto nivel de empleo, y para la finalización entre el tramo San Simón-Los Canarios sería necesario la consignación de hasta 6 millones de euros. La travesía del Migüe, en La Gomera, está prácticamente terminada, aunque no podremos aportar lo suficiente como para dejar liquidados todos los pagos de la obra. 1,5 millones de euros presupuestados servirá para acometer las obras complementarias de reposición de la carretera de Las Poyatas, 0,5 millones, y el abono de la revisión de precios, 1 millón, precisándose al menos 1,7 millones más para su terminación. Gracias, señor presidente. Para el proyecto denominado Vía Litoral de Santa Cruz de Tenerife, vía de servicio portuaria, solo se han podido consignar 1,1 millones de euros, cuando la conclusión precisaría de otros 2 millones de euros más para alengarse con el tramo que ejecuta la autoridad portuaria. Y por último, en la fase cuarta de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, se han invertido ya unos 81 millones de euros hasta la fecha, lo que supone un grado de ejecución en torno al 68%, y con el objetivo de poner en funcionamiento el tronco de la vía en el tramo comprendido entre Tenoya y Aruca, la inversión prevista durante el próximo ejercicio será de 13,07 millones de euros, de los que 10,97 corresponden a anticipos dispuestos por el Cabildo Insular de Gran Canaria y 2,1 millones a créditos de la comunidad autónoma, además del abono más perentorio de las expropiaciones, cuyo importe en esta obra totalizan 51 millones de euros, de los que 20 millones están aún pendientes de pago. Así, señorías, la limitación de los recursos disponibles por el drástico bloqueo obligará a tener paralizadas otras obras como Ofra del Chorrillo, que estaba a mitad, el acceso al puerto de Tazacorte, e incluso no empezar ni siquiera otras obras que estaban programadas y también eran prioritarias. Esta es la conclusión, señorías. En Gran Canaria, la inversión del Cabildo se hace donde haya dicho el Cabildo que está dispuesto a financiar. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Domingo Berriel. Señor consejero. Los grupos no solicitantes de la comparecencia, Grupo Socialista Canario, don Julio Cruz.